Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que por sí puede circular la corriente eléctrica. Como vemos visto en intensidad de corriente eléctrica, entonces la intensidad de corriente que circula a través de un circuito eléctrico, entonces ya tenemos una conexión de un circuito eléctrico, tenemos una batería, en este caso es una Duracell de 12 voltios, circula a través de un circuito que puede ser un alambre, que puede ser cobre, que puede ser metal, ¿listo? Que conecta al bombillo, al interruptor y a la batería, ¿listo? Para que permita el paso de energía, ¿cierto? Este interruptor tiene que estar cerrado, ¿listo? ¿Qué quiere decir cerrado? Que la conexión permite que circulen los electrones. ¿Para qué? Para que cuando llegue el bombillo se pueda iluminar. Acordémonos que el bombillo funciona como una resistencia y va agotando, entonces esas líneas rojitas serían la corriente que circula, o sea, denominado por I dado en amperios. Si nos fijamos bien, entonces, ¿qué están circulando? Electrones, y vuelve a la polaridad, ¿listo? Entonces, ¿qué hace en función el bombillo? Va cortando esa corriente, la va disminuyendo porque acá hay una resistencia, ¿listo? Ahora, un circuito eléctrico también está representado por, acá tenemos un receptor, que es el que se encarga de acabar con la corriente, por decirlo así, el que minimiza el voltaje de la batería. Yo tengo un generador que va a ser el voltaje quien genera esa corriente, ¿listo? Va a iniciar un voltaje, va a circular una corriente y me va a permitir que este interruptor esté abierto. Cuando está abierto no va a pasar corriente, pero cuando está cerrado permite que haya el paso de electrones, ¿listo? ¿Qué es un fusible? Un fusible es un regulador de corriente que permite que la corriente siempre esté en lo mismo, que siempre vaya al mismo flujo de electrones y que no haya un sobrecalentamiento. Es lo mismo que sucede cuando ustedes están en una ducha de su casa. Si duran mucho tiempo en la ducha, pues se va a saltar los tacos. ¿Y por qué se saltan los tacos? Porque la corriente se masifica en un solo punto y eso sirve como de detector de que se está generando en un consumo grande, ¿listo? En un solo punto, para que también evitar cortocircuitos, ¿listo? Entonces, bueno, tenemos lo que son generadores. Van a leer esto ustedes. Entonces yo tengo unos símbolos específicos para yo crear un circuito eléctrico. Tengo una batería, tengo una pila, un interruptor, un cable conductor, una bombilla, un amperímetro, un voltímetro, un condensador, ¿listo? Entonces estos todos son elementos de la electricidad que simbolizan un circuito, ¿vale? Yo no puedo dibujar un bombillo, pero sí en un sistema de circuito eléctrico de símbolos, el bombillo se especificaría de esta manera, ¿listo? Ahora, también tengo acá un circuito eléctrico, ¿cierto? Tengo mi circuito eléctrico que por el cual va a circular una intensidad, va a circular mi corriente, que va a tener un voltaje, ¿cierto? Que me va a generar una pila y va a tener una resistencia. Entonces, yo quiero saber cuál es la resistencia que hay, ¿cierto? En una corriente que circula de 2 amperios, yo tengo 2 amperios, AMP, amperios, ¿cierto? Que genera una pila de 12 voltios, ¿listo? Y el voltaje va a ser 12 voltios, es V, ¿listo? Entonces mis unidades, entonces voltaje son voltios, y corriente es amperios y resistencia va a estar en ohmios, ¿listo? OHM, ¿listo? Que también lo puedo simbolizar como este símbolo, sería ohmios, ¿listo? ¿Qué hacen ustedes? Simplemente ustedes la resistencia, entonces acá tengo esta imagen la hemos tomado de www.unicron.com, ¿listo? Entonces acá tomo la resistencia, control C, la voy a pegar, yo escojo mi fórmula para determinar la resistencia, que me dice que va a ser voltaje sobre intensidad. Entonces, ¿el voltaje cuánto es?
12 voltios. ¿Listo? Entonces resistencia sería 12 voltios, ¿cierto? Sobre, entonces voy a hacer sobre, ¿listo? La corriente, ¿y la corriente cuánto es? 2 amperios. Hago la división entre los dos, ¿cierto? Entonces 12 voltios sobre 2 amperios es lo mismo que tener 12 dividido 2, me da 6, ¿cierto? Me da 6 ohmios. Y se acabó el ejercicio. Entonces, por cualquier fórmula, entonces B, para determinar voltaje, yo lo puedo determinar el producto de I por R, ¿cierto? Aprendámonos este triángulo. Entonces, voltaje es igual al producto de I por R. O sea, acá está, voltaje es I por R. Intensidad sería B sobre R, que acá aparece voltaje, intensidad, perdón, es voltaje sobre resistencia. Y la resistencia sería voltaje sobre intensidad, voltaje sobre intensidad. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer en el taller? En el taller van a resolver, digamos en este van a hallar la corriente que circula, ¿cierto? Utilizando ese triángulo de ley de Ohm. Aquí van a determinar la resistencia en el segundo punto. En el tercer punto van a determinar el voltaje. ¿Listo? Son los 3 casos. Y me van a buscar un circuito como cuarto punto, buscar un circuito eléctrico, ¿cierto? Utilizando estos símbolos. Entonces ustedes van a crear un circuito eléctrico utilizando estos símbolos. ¿Listo?